amigas, amigos de Obdel México. Hoy estamos en contacto con el doctor Rodrigo González. Él es infectólogo, es pediatra, es presidente del Colegio de Pediatras del Estado de Querétaro. ¿Cómo está? Muy buenos días, doctor. Hola, ¿qué tal, Gabriel? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Lo invito, hacemos este enlace para pues abundar sobre mucha información que abunda en la que pareciera que la epidemia en México está fuera de control. Sin embargo, hay otras versiones en las que se dice que se está aplanando la curva. ¿Qué podemos, de inicio, yo le preguntaría, qué podemos entender por la famosa curva epidémica? Así es, sí, creo que hay un poco de confusión al respecto en los medios. La curva epidémica, pues, es una herramienta que nos permite analizar la cantidad de casos que se presentan de una enfermedad distribuidos a lo largo del tiempo. Esta curva epidémica, pues, el objetivo es que tenga menos casos, pero esto implica a la vez que esa cantidad de casos se va a distribuir de forma más prolongada en el tiempo. Y ahí creo que pues es la parte que debemos de tener en mente. Pues creo que definitivamente se ha aplanado la curva en México, pero eso no significa que a dejar de haber casos en un tiempo corto, ¿verdad? Al contrario, en vez de bajar de forma precipitada la cantidad de casos, vamos a mantener una meseta prolongada, larga, en donde pues vendrán otros retos para el sector salud, para la población, que impliquen pues la resistencia, ¿verdad? En gran medida, y la resiliencia también de la población, porque pues se va a prolongar. México en particular, pues no tiene tampoco una estructura social, cultural, como para aguantar una cuarentena de 3 meses, 4 meses, y esto pues ya estamos viendo en el ánimo de la gente que ya quiere salir de sus casas por cualquier motivo, por salir o por reactivar su economía, que pues es comprensible, pero pues en este aplanar de la curva, el tiempo de los casos se va a prolongar de esta manera. Es decir, aunque vemos que incrementan los casos día con día, el hecho es que no se están multiplicando a mayor velocidad. Así es, definitivamente. El que se haya aplanado la curva significa que no vimos incrementos de alrededor de 5,000 casos en el primer mes o en los primeros 45 días de la epidemia. Lo estamos viendo pues ya prácticamente casi a los 80 o 90 días de la epidemia, cuando realmente pues se conjuga el que las medidas tuvieron una eficacia, se aplanó la curva a mi muy personal punto de vista, pero el que ahorita se esté reactivando la economía, el que ahorita la gente ya esté cansada de estar en casa, el que vemos pues ya al menos a la mitad de la población en las calles, yo considero, pues eso es lo que ha hecho que se exceda el número de casos que se esperaban ya para esta fecha. Es decir, hemos tenido un repunte, pero de que la curva se ha aplanado porque el tiempo en que se presentaron los casos fue más pausado, pues es una realidad. Esto permitió la reconversión hospitalaria, esto permitió que no se saturaran los hospitales, que haya camas aún disponibles en los centros de atención en los hospitales, y bueno, pues ahorita este repunte que sí, definitivamente no estaba ya esperado en esa curva que tendríamos que salir de la meseta y empezar a bajar, pues se ha verificado por esa prisa. Bueno, yo lo considero, son dos cosas las que han permitido que haya este repunte. Uno es el cambio de estafeta entre el mando federal y el mando estatal en el control de la epidemia. Un cambio de estafeta
que ha sido pues no tan implícito, no se ejerció con tanta energía como para que realmente los mandos estatales tomaran cada epidemia regional, porque ese es el otro punto, el alargar la curva en un territorio nacional tan extenso, eh, nos permitió ver que hay varias velocidades en las epidemias estatales o regionales, de tal manera que en este momento quizá la Ciudad de México está en meseta o saliendo de la meseta, pero otras ciudades grandes como Guadalajara, como Nuevo León, apenas van entrando en la parte ascendente de la epidemia. Casi podríamos decir, casi van un mes atrás de lo que van otros estados y otras epidemias. Entonces, son esas dos cosas. Este repunte que vemos, pues es el que la gente está retomando sus actividades, eh, ya sin mayores cuidados, realmente, eso es una, y creo que esto fue por el cambio de estafeta, pues de forma débil, no sucinta, no marcada, del gobierno federal hacia los estados para que se tome como tal, y el relajamiento también de la política federal, ¿verdad? Pues hasta cierto punto imprudencial, y pues la sectorialización de las epidemias, ¿verdad? Que la mayoría de los estados que iban atrás de la Ciudad de México están entrando en el punto más alto de la epidemia, y que pues entidades federativas con gran densidad poblacional como Guadalajara, como Nuevo León, pues están entrando apenas en la parte ascendente de la epidemia, aportando pues gran cantidad de casos, y que pues esto se ve reflejado en las estadísticas, definitivamente. Le voy a hacer otra pregunta. Con algunos conocidos, con algunos colegas, había cierto debate en marzo en cuanto a cuál era el momento oportuno de empezar las medidas de confinamiento social. Muchos decían, es que hay que empezarlas cuanto antes. Y había una versión desde el gobierno federal que decía, es que si las ponemos demasiado pronto, generamos un desgaste innecesario y vamos a tener cuarentenas mucho más largas. Entonces había que esperar que sí hubiera cierto número de casos para que entonces empezar las medidas de confinamiento y no tener cuarentenas demasiado largas que al final pues la gente ya después de 2, 3 meses está muy cansada, quiere salir y es en ese momento en el que quiere salir cuando realmente empiezan a despuntar los casos. Así ¿Qué es. opina de este debate, de estas percepciones que teníamos este, algunos colegas en estos debates a principios de marzo? Sí, definitivamente, pues toda la razón. México, pues ya lo comentamos por su situación social, económica, el gran porcentaje de pobreza que hay en la población, no tenía o no tiene el fondo y el ánimo para mantener una cuarentena larga, eh, todos en casa y todo cerrado, realmente no 2 meses, 3 meses, 4 meses, que quizá en este aplanar de la curva sea lo que estemos esperando, ¿verdad? Que quizá esta cuarentena tendría que durar 4 meses, pero realmente el fondo que puede llegar a tener la población ya en este momento, o incluso insistir para que vuelvan a regresar a las casas, definitivamente yo creo que no. Si era necesario esperar lo más posible al inicio de la cuarentena para iniciarla, ¿verdad? Para que la gente tomara sus previsiones, y creo que fue en un momento adecuado que se inició las medidas de sana distancia definitivamente. Eh, y bueno, este aplanar de la curva, pues lo vemos en, en estados que han mantenido más férreo su control, pues la epidemia todavía se va a prolongar mucho más, quizá 1 o 2 meses más, y cuando quieran salir, pues van a estar ahí los casos esperando, ¿no? Definitivamente es un arma como de doble filo, porque por un lado se reserva se aplana la curva, pero por el otro, pues se prolonga la presentación de casos en el tiempo.
la población se va exponiendo más paulatinamente al microorganismo y los casos ahí están. Conforme la gente va saliendo, pues el microorganismo ahí sigue y empieza a generar esta situación de rebrote o incremento en los casos esperados, ¿verdad? Pero mucho de esto pues es que la población en sí no se ha expuesto como tal al virus y algo que tenemos que pensar que es necesario. La gente se tiene que exponer al virus pausadamente, ¿no? Creo que es lo más adecuado. Si se excede uno en lo pausado, pues no llega a la exposición, pero al momento de exponerse, pues hay un incremento muy grande de casos. Y cuando se expone demasiado a la gente, pues todos se enferman de forma eh, conjunta, se saturan los hospitales y bueno, pues es esta situación con la que hay que lidiar en este momento, ¿verdad? Yo creo que en lo personal, aquí en Querétaro, en Ciudad de México, son lugares que ya se han expuesto definitivamente a la población al microorganismo y esto pues nos ha permitido pues avanzar en la epidemia. Si no, pues estaríamos guardados un año y quizás salimos después de un año y nos exponemos al microorganismo y ahí viene el pico más alto. Entonces tiene que ser una exposición pausada, paulatina de la población al microorganismo para que realmente pues genere pues esa inmunidad que todo mundo buscamos, ¿verdad? Esa memoria, eh, ese, eh, ese que quedemos ya protegidos para esta enfermedad. Le voy a exponer otra curiosidad personal y también que ha sido motivo de mucho debate político. Yo sé que usted no es político y que estas opiniones pues son en su calidad de médico, de especialista en infectología, pero ha habido un gran debate respecto del número de pruebas que se están aplicando y se hacen comparaciones que en tal país se hacen millones de pruebas. Se menciona China que hizo 10 millones de pruebas en las últimas 3 semanas y se señala a México que no está haciendo el número suficiente de pruebas y se ponen a las pruebas como una condición para poder reabrir. ¿Qué, qué parámetros podríamos tener para decir si se necesitan X número de pruebas o eso está todavía en el campo de la experimentación, de probar, de regresar? Sí, como pues es una enfermedad nueva, estamos ahí aprendiendo todos esta realidad, el antecedente de México de haber tenido eh, pues una prueba, un ensayo en el 2009 con la influenza, ha permitido perfeccionar esto que es el modelo Centinela y que vamos a hablar un poquito más adelante, si me permite, de esto, pero en sí la cantidad de pruebas que se realicen, una prueba se realiza pues para el seguimiento epidemiológico de un caso. Cuando alguien se contagia, le tomo la prueba, si está positiva, le doy las medidas de precaución, si está negativa, pues ya me quedo tranquilo y no hago nada más. Esto implica pues que un caso se puede, por así decirlo, cercar con medidas de protección en caso de tener un resultado positivo. Y esa es la finalidad de hacer la mayor cantidad de pruebas que se pudiera. Y esta es la línea que ha trazado la OMS a través de decir pues, que se haga la mayor cantidad de pruebas posibles para pues, cercar específicamente en cada núcleo familiar o social cada uno de estos casos y se tenga una referencia oportuna de casos que se puedan estar complicando o no. En la perspectiva de México, pues siendo que tiene un modelo Centinela probado que pues ha evidenciado también que se pueden pues anticipar o estimar los casos probables o los casos que hay en la comunidad. Este modelo probado pues es una herramienta de gran beneficio para saber el impacto real de la enfermedad. Otra particularidad de esta enfermedad, pues es que como se puede manifestar como un resfriado común, se puede manifestar con una fiebre leve, dolor de cabeza y nada más, o incluso de forma asintomática, es esperado que la gran mayoría de los enfermos no van a buscar una atención hospitalaria de forma inicial o no se van a realizar una prueba que en el mercado está alrededor de 4,000 pesos
simplemente porque pues tengo un resfriado que me dura 2 días y voy a ver si tuve coronavirus o no. Realmente la población no puede pues ni salir a hacerse la prueba ni pagar esa cantidad de dinero por saber si la tuvo o no la tuvo. Esta situación, pues por la propia enfermedad, no se pueden hacer las pruebas requeridas y la contraparte, pues es que el gobierno tiene este modelo Centinela ya aprobado con una pues alta confiabilidad y que tampoco hay muchos recursos para realizar todas las pruebas que se quieren, ¿verdad? Yo creo que no es una cuestión de mala voluntad ni de esconder casos, yo creo que es una cuestión de falta de recursos. Si lo podemos ver de forma esquemática con los cubrebocas N95, que son los adecuados para protegerse para el virus, para el coronavirus, eh, tenemos la realidad de que pues hace un mes no encontrábamos cubrebocas N95 en ningún lado del mundo, realmente estaban escasos. Entonces estas pruebas pues también deben tener lugares donde se fabriquen. Creo que en México no se fabrican, se tienen que exportar, se tienen que importar, de tal manera que, pues creo que es un recurso finito, que no se pueden hacer todas las que se quieran por los recursos que se tienen. Yo pienso que no es una decisión de mala voluntad ni de esconder casos, porque por el tipo de enfermedad, todos los países tienen gran cantidad de subregistro, aunque quisieran hacer todas las pruebas que pudieran o que tuvieran a la mano, pero que definitivamente en nuestro país, que no las tenemos, se tiene que optimizar el recurso para los pacientes hospitalizados o graves. Por eso pudiera haber un incremento significativo en la mortalidad, porque hacemos menos pruebas de las que deberíamos hacer, pero también la obesidad de nuestro país nos pone en esta situación de tener una mortalidad elevada. Muy bien. ¿Algo más que le gustaría puntualizar, doctor Rodrigo González, infectólogo, pediatra? Algo que se me esté quedando en el tintero. Creo que recalcar, nuevamente agradecerle la invitación y recalcar, pues para que el ánimo de la población no decaiga, porque en esta parte de la epidemia que se prolonga, que, que quizá nos falte un mes, ¿verdad? Para que veamos que empieza a bajar la curva definitivamente, eh, pues se siga manteniendo, se refuerce la idea pues de ese semáforo rojo, ¿verdad? De esa, mm, de que ya quizá es necesario reactivar la economía por el ánimo y por el fondo que pueda llegar a tener la gente, pero que no dejen de tener las precauciones, que se excedan en las precauciones para que este mes se siga limitando la cantidad de contagios. Yo me he fijado en la calle, toda la gente tiene el cubrebocas abajo de la nariz, ¿verdad? Y eso pues es lo equivalente a no tener un cubrebocas. La gente muy aglomerada, la gente sin guardar la sana distancia. Entonces, pues volver a motivar a la población, volver a solicitar que pues todavía no estamos fuera de la epidemia. Quizá el concepto de aplanar la curva ya no es un concepto tan vigente. Yo creo que se aplanó y nos dio tiempo tanto para tener camas disponibles como para ir planeando la reconversión hospitalaria. Ese concepto ya quedó atrás en la epidemia, pero ahorita en que estamos dentro de la epidemia, estamos en la fase de meseta, tenemos que seguir las medidas de protección de forma exagerada para para evitar más contagios. Y bueno, pues apelar a la resistencia y a la resiliencia, ¿verdad? Donde vamos a ver que algunos compañeros, familiares pudieran llegar a enfermarse y que bueno, pues tenemos que tener el aplomo como sociedad, como grupo profesional para pues sacar adelante el ánimo de la gente en todo esto. Muy bien, doctor. Se lo agradezco mucho que comparta su conocimiento, su experiencia con nuestro público. Y pues ha sido un gusto platicar con usted, el doctor Rodrigo González, infectólogo, pediatra, presidente del Colegio de Pediatras del Estado de Querétaro. Gracias, Gabriel, un gusto.
saludarlos y poder participar.